Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla nuevamente Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia nuevamente, tristemente, sigue siendo el dictador Nicolás Maduro, quien tiene un plan para seguir adelante robándose las elecciones del pasado 28 de julio, unas elecciones que, como ustedes muy bien saben, fueron muy difíciles para la oposición democrática. Contra viento y marea lograron ir a las urnas, convocar a los ciudadanos venezolanos y el triunfo fue contundente, fue arrasador y eso está clarísimo. Bueno, frente al tema de Nicolás Maduro, pero sobre todo frente a las horribles violaciones a los derechos humanos tras perder esas elecciones, toda esa arbitrariedad desplegada sin límites, una represión brutal que incluso tiene más de 40 menores todavía tras las rejas de manera arbitraria. Menores de edad, estamos hablando de niños, de adolescentes entre 14 y 17 años. Frente a todas las arbitrariedades, las de ahora, las postelectorales y las anteriores, el mundo entero tiene una gran expectativa frente a la actuación de la Corte Penal Internacional. Pues aquí hay una noticia, y es buena la noticia. Está en la aprobación en el Congreso de los Diputados de España de una resolución que insta al gobierno del presidente Pedro Sánchez, del Ejecutivo español, a pedir una orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Jefferson Beltrán, subdirector del programa, te saluda desde nuestro Centro Internacional en Washington, tú allá en el Centro Internacional en América Latina. Claudia, buenas noches, un privilegio estar a tu lado. Hoy la noticia es esa resolución que fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, encabezada por la influyente y reconocida diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Una noticia que en este momento capta la atención no solamente en Europa, sino también en el continente americano, Claudia. La diputada del Partido Popular entregó un vehemente discurso. Lo pronunció el martes ante la plenaria cuestionando no solo al gobierno de Sánchez, sino a presidentes latinoamericanos que frente a esta situación han mantenido un vergonzoso silencio. Y les pongo el ejemplo, mencionó a Gustavo Petro y dijo la diputada por cerrar los ojos y mirar para otro lado ante los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Venezuela. Pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? Aquí están, 200 páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio, detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una X, ejecuciones sumarias. También denuncian torturas a casi 200 niños y adolescentes. Yo acuso a los líderes y gobiernos internacionales que siguen respaldando a este régimen de terror. Colombia, por ejemplo, destino de millones de exiliados venezolanos. Yo los he visto en la frontera de Cúcuta, madres descalzas cargando a sus niños en brazos, familias enteras huyendo de la violencia y la miseria. ¿Cómo es posible que su gobierno no haga nada para frenar este desastre humanitario? El punto clave de la noticia, la iniciativa de Cayetana fue aprobada a pesar del voto en contra del oficialismo del Partido Socialista Obrero Español. Víctimas y familiares de estos graves crímenes ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro rechazaron esa postura del PSOE, según la cual esta proposición que fue aprobada el día de hoy por el Congreso Español es una interferencia en el trabajo que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Comunicado víctimas y familiares de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Solicitar justicia ante la Corte Penal Internacional jamás puede ser considerado como una acción de interferencia en el trabajo de corte. Esta sola puede ser considerada cuando se obstruye el acceso de evidencias, se limita la cooperación internacional, no se entrega a una persona requerida para ser enjuiciado. Por el contrario, la proposición no de ley reconoce el trabajo de la CPI en su lucha contra la impunidad, abre las puertas a la cooperación internacional y exige el cese de la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela con estricto carácter preventivo, que es uno de los principales
principales objetivos del Estatuto de Roma, el clamor de no más represión, tortura ni asesinatos de Estado en Venezuela, con el más alto sentido de justicia se impone. Bueno, y todos sabemos que pese a que la Fiscalía de la CPI, de la Corte Penal Internacional, adelanta desde el 2017, es que estamos hablando ya de muchos años, desde el 2017, una investigación por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Maduro y su cúpula dictatorial. Recordemos que son 9.000 las víctimas que están acreditadas en ese proceso. Aquí hemos entrevistado a los abogados, a quienes les representan permanentemente. Pues esas víctimas siguen esperando acciones concretas del Tribunal Internacional, que ha sido muy rápido para otras cosas. Para otras cosas ha sido muy rápido, pero en el caso de Venezuela, en el caso de la dictadura de Nicolás Maduro, todavía no toma decisión. No más dilaciones, que se emitan con celeridad órdenes de captura del dictador venezolano y a los demás responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, la propuesta aprobada en el Congreso de los Diputados de España, que como decimos fue liderada por el Partido Popular y de su vocera adjunta Cayetana Álvarez de Toledo. Ella está con nosotros, ella es la protagonista de la noticia. Diputada, bienvenida, un placer tenerla aquí en el programa La Noche, un honor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo convencieron a todos los diputados? ¿Cómo lograron sacar adelante esta resolución sabiendo que había una oposición bastante fuerte por parte del oficialismo? Pues apelando a sus conciencias. Lo que está en juego, en Venezuela, lo que estaba en juego con esta resolución, es nada más y nada menos que la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ir mucho más allá de cualquier diferencia ideológica o diferencia partidista o política, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela hace ya una década es una violación sistemática y masiva de los derechos humanos. Y eso todo el mundo lo sabe. Y lo importante es que la verdad y la justicia se impongan. Y para que la verdad y la justicia se impongan, hay que empezar a ejercer la máxima presión sobre el régimen. Y también no solamente sobre el régimen, sino sobre los actores que tienen la posibilidad de hacer que la verdad y la justicia se impongan. Y uno de esos actores, evidentemente, es la Corte Penal Internacional, que lleva investigando hace muchos años la comisión de gravísimos delitos de lesa democracia, de lesa humanidad en Venezuela, y a los que a través de este llamamiento, exigencia al gobierno de España para que se pronuncie también y se adhiera a la demanda presentada por un número de países ante la Corte Penal y para que pida a la Corte Penal que pase ya a la siguiente fase, que es a la de emitir esas órdenes de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro y su corte criminal, pues lo que estamos haciendo es reclamar a la justicia que se ejerza y que esté a la altura de sus cometidos y de sus obligaciones. Diputada, ¿por qué cree usted que la Corte Penal Internacional hasta este momento el fiscal no ha tomado esa decisión y qué importancia tiene que en este momento España se sume a esos estados que están exigiendo una actuación más contundente, más clara, más eficaz de ese fiscal? Bueno, yo creo que el papel de España histórico es evidente en su relación con Hispanoamérica, ¿no? Fuimos madre patria y deberíamos ser hoy los principales defensores de la democracia en Hispanoamérica, ¿no? La voz de tantos hispanoamericanos que no tienen libertad y democracia ante instituciones internacionales. Esa es una responsabilidad moral que acarreamos y que deberíamos ejercer como pueblos hermanos. Es decir, lo que le pase a un venezolano a mí me afecta y a mí me interpela como si me pasara a mí. Y la transgresión, vulneración, violación sistemática de derechos humanos, represalias, detenciones forzosas, niños torturados, adolescentes vejados, es decir, eso a mí no me puede dejar indiferente. Y por tanto el papel de España es muy importante. Y hasta ahora hemos visto un papel de equidistancia, a veces incluso de complicidad con el régimen de Maduro, y lo que nosotros hemos conseguido hoy es que el Congreso español, forjando una mayoría que incluye partidos que normalmente están dentro del bloque gubernamental, rompan ese bloque gubernamental y se sumen a quienes de verdad reclamamos democracia y libertad para Venezuela. Y eso sí tiene una trascendencia importante. Y el hecho de que un país como España, o el Congreso, el Parlamento de un país como España, que es un país fuerte, una de las naciones fuertes en la Unión Europea, reclame a la Corte Penal Internacional que acelere ese proceso, que dicte ya las órdenes de detención, que le diga, mire, las evidencias ya son suficientes, no hace falta seguir recogiendo más, es clamoroso lo que está pasando en Venezuela hace muchos años
y especialmente desde el fraude electoral del 28 en adelante, no se puede seguir dilatando, arrastrando los pies, retrasando una acción que es imprescindible. Hay que ejercer la máxima presión sobre el régimen, ponerle cada vez más difícil el seguir ejerciendo violencia contra su población. Maduro tiene que saber que no tiene escapatoria, que no tiene salida, ni por el frente de la política, es decir, que consiga alianzas y complicidades políticas, ni por el frente judicial. Es decir, él solamente tiene una salida, que es renunciar al poder, que es aceptar una transición generosamente ofrecida por las fuerzas democráticas, negociada de alguna manera, y largarse. Y que si no, lo que le va a esperar es el banquillo y una larguísima pena de cárcel y de prisión. Y no solamente a él, sino a todos su corte criminal. Lo que hay en Venezuela en estos momentos no es un gobierno, ni siquiera es un gobierno autoritario, es un cártel criminal, una organización criminal, y todas las instancias europeas, instancias internacionales, instancias democráticas de Latinoamérica y del mundo tienen que sentirse interpeladas. Y una última reflexión, ¿no? Yo lo que quise hacer en mi intervención el martes ante el plenario fue lanzar casi un llamamiento a la comunidad internacional, un alegato, ¿no? En forma de yo acuso, ¿no? De acuso no solamente al régimen de Maduro de cometer atrocidades contra su población, sino acuso también a quienes desde la comunidad democrática no asumen su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos. Tanto a los gobiernos y países como Colombia o Brasil, que tienen interlocución con el régimen y que sin embargo no defienden la libertad, los derechos humanos, que permiten que la embajada de Argentina, bajo tutela y custodia brasileña en Caracas, estén siendo sometida a un hostigamiento y un acoso absolutamente sin precedentes, quienes permiten la migración de millones de personas saliendo de Venezuela, perseguidas por la miseria y por la represión hacia Colombia. El gobierno colombiano no hace nada, tanto a esos países como también concretamente al gobierno de España y a otros que con su actitud, como digo, condescendiente, benevolente hacia el régimen, lo que hacen es simplemente perpetuarlo. Y hay responsabilidades con nombres y apellidos, ¿no? No solamente está el gobierno de Pedro Sánchez, que hasta ahora, insisto, no ha tenido la actitud de defensa de los derechos humanos y de la democracia que los demócratas merecerían, sino figuras como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una actitud de complicidad explícita con Maduro. Él ha sido observador electoral, el jefe de Maduro, elegido por Maduro, es un íntimo aliado de los hermanos Rodríguez, de Delcy y Jorge Rodríguez, que son dos criminales, y es una persona que, interrogada hace 2 días, apenas por la mañana, en un programa de televisión aquí en España, le preguntaron por lo que estaba pasando en Venezuela, y él dijo, bueno, el señor Maduro ha ganado muchas elecciones, ¿no? Como si esas elecciones, primero, no hubieran sido todas fraudulentas, y en segundo lugar, como si no se estuvieran cometiendo atroces crímenes de lesa humanidad en ese país. Eso es absolutamente intolerable desde el punto de vista político, moral, y requiere una denuncia absolutamente explícita por parte de cualquier persona de la sensibilidad que sea, que se considere un demócrata. Quisiera parar un momento en el tema de los niños, para hablarlo con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. El tema de los niños es uno de los temas más desgarradores que tiene en este momento esa intención de la tiranía de Nicolás Maduro, encarcelarlos, torturarlos. Lo decía usted en las explicaciones y en los argumentos. 200 niños, según las organizaciones de derechos humanos, han sido torturados en esas prisiones horrendas a las cuales son llevados cuando los atrapan, cuando se los arrebatan a las entrañas de su familia. Aquí en la noche hemos tenido muchos testimonios de hermanas, de madres, de representantes de esas familias pidiendo a todo el mundo que haga algo, pidiéndole a la comunidad internacional que haga algo. Es que no se puede tolerar que en nuestro continente, en un continente en el que creemos en la democracia, haya un tirano que tenga niños menores de edad, adolescentes, tras las rejas. Es uno de los episodios más tristes y más dolorosos, y como madres, obviamente esto no nos puede dejar indiferentes. Pero para cualquier persona, hombre, mujer, sensible frente a la democracia, es uno de los temas que debería ser un propósito de lucha. ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué no dicen nada
¿Dónde están las protestas en América Latina? Nos preguntamos muchas veces, así como en América Latina y también aquí en los Estados Unidos, así como hubo protestas a favor del pueblo palestino. ¿Dónde están esas protestas a favor del pueblo venezolano? ¿Cómo podemos reflexionar sobre esta indiferencia? ¿Qué nos está pasando en nuestro mundo hispano? Hablo de América Latina y de España, esa indiferencia frente a la barbaridad. Es que así como vemos ahora en Siria, que se devela una horrible prisión, Senaya, las peores torturas se cometen ahí, pero es que en América Latina tenemos el helicoide, en Cuba tenemos el Combinado del Este. ¿Por qué será esa indiferencia, diputada? ¿Qué pasa? ¿Por qué no atendemos? ¿Por qué no nos conmueve? Y hablo en América Latina y hablo de España, y se lo pregunto porque usted es una de las diputadas españolas más comprometidas con la región. Yo creo que hay una mezcla de factores, ¿no? Por una parte, para empezar, estoy totalmente de acuerdo, los hechos son incontestables. Mire, esto es el informe último de Naciones Unidas, son casi 200 páginas con un relato absolutamente devastador de las torturas ejercidas contra mujeres embarazadas, contra discapacitados, contra adolescentes, contra niños, contra hombres, contra opositores, políticos, gente secuestrada en los últimos días. Secuestraron a 2 o 3 políticos en esta misma semana, personas desaparecidas. Y los hechos son nítidos e incontestables. Esto es Naciones Unidas. Esto es el documento último de Amnistía Internacional, que habla de torturas, dice, sentía que estaba muerto, tortura contra niños y niñas por motivos políticos. Amnistía Internacional, que teóricamente no es sospechoso de ser, en fin, ultraderechista, como diría el señor Maduro. Es decir, los hechos son incontestables. Y efectivamente, ¿por qué hay gente que no reacciona? Y yo es algo que me interpela profundamente, ¿no? Y yo creo que la explicación es en parte por connivencia ideológica, es decir, hay una izquierda todavía en el mundo, en Latinoamérica y en Europa, que como son crímenes cometidos en nombre de la izquierda o por actores que abanderan a la izquierda, lo justifican. Dicen, son dictadores, pero son nuestros dictadores, ¿no? Como son de izquierdas, no son dictadores. Un dictador solamente puede ser de derechas. Aquí en España estamos viendo una gran obsesión, una vez más, con hablar del franquismo y una vez más con la conmemoración, los 50 años de la muerte de Franco el año que viene. Y yo digo siempre, son muy duritos con los dictadores muertos, pero muy blanditos con los dictadores vivos, cuando esos dictadores vivos son de su cuerda política, ¿no? Luego hay una parte que es el negocio, es decir, el dinero, y eso es otra aberración profunda que explica por qué de la equidistancia, la condescendencia y la complicidad con el régimen, ¿no? Hay mucha gente que hace negocio con la dictadura, hay empresas que hacen mucho dinero con la dictadura, hay empresas petroleras que están haciendo mucho dinero en estos momentos importando mucho petróleo y que tienen tratos con Delcy Rodríguez como si fuera, insisto, la ministra de un gobierno normal y no la jefa de un cártel criminal, una organización criminal. Diputada, 13 países de la Organización de Estados Americanos han exigido de manera contundente a la dictadura de Nicolás Maduro que otorgue salvoconductos a este grupo de disidentes políticos que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina. Quisiera saber, ¿usted qué piensa de esta resolución y específicamente de la postura que tomaron 3 países, Brasil, Colombia y México, que se apartaron de esta decisión? Pues la actitud de esos países me parece de una inmoralidad delictiva. Es insólito, insisto, son 3 países que deberían tener un interés especial en que Venezuela fuera democrática y no estuviera en manos de un cártel criminal. Y lo que apunta a esa complicidad de los gobiernos con ese régimen criminal es que tengan intereses comunes. Yo me preguntaba el otro día cómo es posible que el gobierno de Colombia, que ha recibido a millones de exiliados, y yo misma los he visto con mis propios ojos en Cúcuta, atravesando esa frontera, familias enteras, madres, como he dicho, descalzas, cargando a sus niños en brazos. ¿Cómo es posible que el gobierno de Colombia, que ha visto en forma tan directa y tan dramática el sufrimiento del pueblo venezolano, la destrucción del pueblo venezolano, no sea el primero en exigir libertad y democracia, incluso desde el punto de vista egoísta, para frenar el masivo éxodo que se está produciendo de venezolanos en su país? Y si no lo hace Petro es porque tiene oscuras componendas con Maduro. Porque el cártel criminal que dirige Maduro pueda de alguna manera tener una influencia sobre Colombia que al señor Petro o le ata de manos o le conviene. Es decir, esa es la única explicación, una oscura connivencia con ese cártel criminal que dirige Maduro. Y respecto a Brasil, es especialmente incomprensible en la medida que Brasil,
como saben ustedes, custodia, desde que se tuvo que retirar Argentina. La embajada argentina está tutelada por Brasil. La bandera de Brasil está ondeando en esa embajada argentina, que está siendo hostigada y acosada de una manera inclemente y sin piedad ante la impunidad absoluta y el silencio absoluto de buena parte de los países, y señaladamente de ese, ¿no? Ahí dentro no están simplemente 6 personas o 6 residentes de la embajada. Está el equipo de campaña, el Comando Nacional de Campaña de las Fuerzas Democráticas, la mano derecha de María Corina Machado, que es Magalí Meda, su equipo internacional, su equipo de prensa, su equipo más estrecho de colaboradores está en esa embajada. Están sin luz, están sin agua, están con apenas comida, están siendo vigilados, rodeados en una parte por las embajadas de Rusia y Corea del Norte, en otra parte por una serie de viviendas que el SEBIN expropió a golpe de armas largas, echó a sus residentes e instaló ahí unos cuarteles generales. Eso es absolutamente insólito en cualquier país, que estuviera sucediendo dentro de un territorio que es de una embajada, que debería ser un territorio neutral, y el territorio de otro país dentro de uno, ¿no? Y sin embargo, eso pasa con la complicidad de estos países y complicidad del país Brasil, que se jacta de tener además una interlocución directa con el régimen. ¿De qué le sirve a Brasil tener interlocución con el régimen si esas personas que están ahí están siendo acosadas, hostigadas, y no se sabe qué va a hacer de ellas? Es una pregunta devastadora. ¿Y qué está haciendo el Vaticano también? Es otra pregunta que creo que merece respuesta. El Vaticano y muchas personas, obispos y personas referentes morales en Venezuela han dado la cara por la democracia a un altísimo coste, y sin embargo el Vaticano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo públicamente sobre esta cuestión? Pues poco o nada. Y yo insisto a hacer esa interpelación severa al conjunto de las naciones e instituciones que forman eso que llamamos comunidad internacional, comunidad democrática, ante la vergüenza y el bochorno de lo que está sucediendo y el acoso a los demócratas venezolanos. Y con una pregunta incómoda final, que es la que hacía yo el otro día, ¿no? Y lo dije con todas las letras y midiéndolo muy bien, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar para que la defensa de la democracia en Venezuela sea una absoluta prioridad? ¿Qué tienen que hacer? ¿Detener a María Corina Machado? ¿Tienen que encerrarla en el helicoide? ¿Tienen que hacerla desaparecer, incluso definitivamente? Lo digo con todas las letras. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que encerrar, detener y hacer desaparecer a María Corina Machado para que alguien reaccione? Y la gente me mira como, no, pero ¿qué dices? No, es que Alexei Navalny, el gran referente demócrata ruso, fue asesinado en Siberia. Y la gente decía, Navalny es una persona muy conocida, muy famosa, con una gran importancia a nivel internacional, y Putin no se va a atrever a tocarle. Pero estos regímenes asesinos, terroristas, son capaces de cualquier cosa. Y eso requiere que los demócratas del mundo encendamos todas las alarmas y activémonos. Y nos tomemos muy en serio lo que está sucediendo, no como si fuera un problema político menor en un país, lo que fuera, ¿no? Que no nos interesa. O sea, esto es una crisis humanitaria, democrática de primer orden, y requieren una acción concertada de todos los demócratas del mundo y pasar a la acción. No más buenas palabras. Entregarle premios a María Corina Machado ahora premia al quien lo entrega, ¿no? Uno se premia a sí mismo entregándole a María Corina, porque es una heroína del siglo XXI. Y estos días vamos a ver premios, el premio Sájarov la semana que viene, y muchos organismos y países están entregándole premios. Todo eso está muy bien y es imprescindible, pero algo más. No solo premios, acción. Presión sobre el régimen. O sea, los premios están bien, pero lo que hace falta es la máxima presión sobre la tiranía terrorista que está liquidando a seres humanos en Venezuela. Es que si el régimen no se atreviera a tocar a María Corina Machado, ella no tendría que estar escondida, casi en la clandestinidad, sin dar pistas, tratando obviamente de sobrevivir en unas condiciones de incógnita, haciéndole trampa al perseguidor, al ejecutor, a quien quiere acabarla, porque corre un peligro gigantesco. Es que si no, no estaría escondida. Es que, como explica la diputada, los que están en esta embajada es el equipo más importante, el apoyo político de campaña a María Corina Machado, que en cualquier país democrático serían absolutamente respetados. Y en una dictadura los persiguen para dejarla sola, para dejarla sin protección, para debilitarla. Y ahí está sobreviviendo la heroína María Corina Machado. Cayetana, ¿por qué hay que instar a Pedro Sánchez
al presidente del gobierno español. ¿Por qué desde el Congreso lo tienen que instar a tomar esta medida? ¿A qué le atribuye usted que Pedro Sánchez no haya tomado esta determinación antes, no haya sido los que pide a la Corte Penal Internacional actuar en contra de un régimen torturador, masacrador, un régimen en el que la vida no le importa absolutamente nada, le importa su negocio criminal? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué a Pedro Sánchez el Congreso lo tiene que instar? Pues es una buena pregunta para la cual no tengo una respuesta fáctica, solamente especulativa. Es decir, yo no puedo especular los motivos, puedo deducir los motivos de su insólita actitud. Pedro Sánchez es alguien que conoce lo que ha estado pasando en Venezuela desde hace muchos años, porque cuando no era presidente yo coincidí luchando por los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y él tenía relación con muchos de los opositores entonces y gente que luchaba por la libertad, y o sea que lo conoce muy bien de primera mano, no es ignorancia, ¿no? o desprecio, él conoce muy bien. Con lo cual la única explicación posible es connivencia, complicidad, presiones, cercanía ideológica, el papel de Zapatero. Zapatero tiene una relación de absoluta intimidad con el régimen de Maduro. Zapatero es un testaferro como mínimo moral de Maduro y de su régimen. Es un personaje que ha traficado con el sufrimiento de los presos políticos, un señor que siempre invoca el diálogo en beneficio de la dictadura, que ha corrompido la palabra diálogo al servicio de la dictadura. Eso es Zapatero. Zapatero tiene mucha influencia sobre Pedro Sánchez. Después de unos años de haber desaparecido un poco del mapa político, se dedicó a esos asuntos, muy desprestigiado en España, y ahora ha vuelto con este nuevo gobierno, nuevo gobierno, llevan ya 6 años, pero con esta radicalización del Partido Socialista, y forman parte de una especie de, digamos, orden iliberal, de las fuerzas del Grupo de Puebla. Es decir, hay una connivencia ideológica y estructural dentro de todo ese eje, ¿no? Y además a los hechos me remito, ¿no? Nosotros hace 3 meses exactamente hoy instamos en el Congreso de los Diputados al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. No porque se me ocurriera a mí que Edmundo González hubiera ganado las elecciones, ni porque me inventé nada, ni porque me cayera bien, ni porque yo tenga una larga relación con las fuerzas democráticas de oposición en Venezuela hace muchos años, porque así lo decían y lo decretaron los venezolanos. Y porque en una gesta absolutamente épica y heroica, María Corina Machado consiguió las actas que demuestran y acreditan esa victoria. Y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, incluido por supuesto Nicolás Maduro y por supuesto Pedro Sánchez, saben que Edmundo González ganó las elecciones. Tanto es así que los ministros europeos de Exteriores se reunieron, tuvieron una reunión muy interesante, muy larga, y cuando salieron de la reunión dijeron: Nicolás Maduro no ha ganado las elecciones. Pero no han sido capaces de decir: Edmundo González sí las ha ganado, es el presidente electo, ¿no? ¿Y eso por qué no lo hacen? Entre otras cosas porque España no lidera esa batalla. ¿Y por qué no lidera España esa batalla? Por intereses políticos, ideológicos y económicos. Importantísima además la batalla. Estados Unidos reconoce abiertamente a Edmundo González como el presidente electo de los venezolanos. Ya ha dado ejemplo, pero bueno, estamos esperando a que el resto del mundo reaccione. Hablaba de Zapatero diciendo que cuando se les interpela por sus actuaciones, invocan el diálogo. Pues lo mismo pasa con los otros gobiernos de Colombia, de Gustavo Petro. Su canciller permanentemente está diciendo que están en un diálogo para buscar una salida. Siempre dicen que en vez de presionar y pedir a la Corte Penal Internacional que tome acción o de condenar crímenes atroces, como el caso de los niños detenidos y torturados, detenidos arbitrariamente y torturados, dicen es que dejamos abierta la puerta al diálogo. ¿Será que ese diálogo podrá conducir a la salida de Maduro? ¿Será que a través de un diálogo definitivamente se va del país? Panamá ya le ha ofrecido que se vaya a Panamá. Hay ofrecimientos, tapetes, puentes de plata para que deje el poder. ¿Será que esto de pronto sí funciona? Porque yo a veces hasta me lo pregunto, ¿será que así, con sus aliados, con quienes le ayudan, con quienes tienen esa afinidad profunda, de pronto sí lo logran? ¿Usted qué cree? ¿Y por qué no lo han logrado hasta ahora? ¿Por qué llevan años y años y años con procesos de diálogo que solamente han alimentado y recrudecido la represión y la dictadura? Porque no son procesos de diálogo lo que abre el señor Zapatero y lo que abren esos países. Son procesos que permiten a la dictadura perpetuarse. Utilizan la palabra diálogo y esos procesos como un balón de oxígeno para la dictadura.
Cuando se habla de diálogo en el sentido de salida, eso es otra cosa, eso viene a través de la presión. El apaciguamiento no funciona. En el siglo XX quedó clarísimo lo que pasaba con el apaciguamiento, simplemente reforzaba a los tiranos y a los asesinos. Lo que funciona es la presión moral, la presión política, la presión judicial. Y cuando ya no tenga, y sea mucho más alto el coste para Maduro de quedarse que el coste de marcharse, se va a marchar. Pero nosotros tenemos entonces que elevar el coste que supone para él quedarse. Y esa es la importancia de la iniciativa aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, que al instar al Gobierno de España a solicitar a la Corte Penal Internacional que dicte órdenes de captura, lo que hace es elevar la presión sobre el régimen para que ese régimen claudique cuanto antes y acepte que no tiene otra salida que marcharse y aceptar lo que generosamente le ofrecen las fuerzas democráticas que han ganado masivamente las elecciones. Y lo que le ofrece, teóricamente debería ser, la comunidad internacional democrática en su conjunto. La presión de los Estados Unidos, el reconocimiento americano es muy importante. El reconocimiento de Italia también. Y por eso el gobierno español miente cuando dice, el otro día el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, le preguntaron por este asunto, ¿no? Y dijo dos cosas insólitas. Dijo, por el reconocimiento de Edmundo González, dice, sí, he visto alusiones en prensa, pero el señor González a mí no me lo ha pedido directamente. Como si el señor González tuviera que levantar el teléfono y decirle, por favor, José Manuel, te ruego, ¿me puedas reconocer como presidente? Cuando lo está diciendo en todos los foros del mundo, está diciendo que quiere volver el día 10 para ser reconocido. Es decir, eso es tomarnos a todos por tontos. Y luego dijo otra cosa el señor Álvarez, dijo, no, pero sí son apenas 4 o 5 países los que lo han reconocido. Primero, como si el número de países dictaminara lo que uno debe hacer, lo que uno tiene que liderar y lo que es lo correcto. Y segundo, como si entre ese puñado de países no estuviera nada más y nada menos que la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. No, y la Corte Penal Internacional no ha tomado decisiones, pese a que la represión aumentó de manera exagerada. Ya la represión preelectoral era horrible, pero la que se ha producido después de las elecciones, bueno, esto no cesa contra la oposición, una oposición pacífica, desarmada, democrática, que exige respeto a esas elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron como ganadora a Edmundo González, con más del 67% de los votos. Y al menos desde ese entonces 150 dirigentes opositores han sido encarcelados arbitrariamente después de los comicios. Horrible. La cifra de detenidos, según el propio régimen, ascendió a más de 2.400 casos. Y según la ONG Foro Penal, con datos documentados hasta el 2 de diciembre, en la actualidad hay 1.905 presos políticos en Venezuela. 42 de ellos, aquí en el programa La Noche lo hemos informado, 42 de ellos son menores de edad, quedan menores de edad, aunque la cifra de los encarcelamientos fueron muy grandes y las mismas familias han contado las torturas a las que han sido sometidos esos niños, esos adolescentes. Es algo brutal. Hablábamos también de María Corina Machado como heroína, Cayetana, y hay otra heroína que no podemos dejar pasar. Es una de las activistas más valientes que ha denunciado toda la actuación del régimen en contra de los militares que se han distanciado de ese régimen. Es el rostro de los delitos de lesa humanidad que comete Nicolás Maduro, Jefferson. Claudia, uno de ellos es el de la abogada, defensora de derechos humanos y activista civil con nacionalidad española y venezolana, Rocío San Miguel. Tras cumplir ya 10 meses como prisionera política en la cárcel del Helicoide, el régimen de Nicolás Maduro, que la acusa de espionaje, conspiración y traición a la patria, publicó esta semana estas imágenes que ustedes ven en pantalla. Son las fotos de esta valiente mujer. En las fotografías aparece Rocío visiblemente afectada, triste y demacrada. En este momento es desconocido su estado de salud y las condiciones de reclusión que ella enfrenta. Diputada, también le quiero preguntar sobre el caso de los presos políticos y específicamente el de Rocío San Miguel, quien pese a ser ciudadana española, a tener la nacionalidad española, el gobierno español tampoco ha logrado su libertad pese a la intermediación que
pues ha buscado con sus amigos, con la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué reflexión puede hacer usted frente a este caso y específicamente sobre la utilización que siempre le da Nicolás Maduro a los presos políticos, más a portas de un proceso en el que está en juego su posesión como presidente? Bueno, los utiliza como rehenes, ¿no? Entonces, cada tanto suelta 2 o 3, luego mete otros 5 dentro, lo cual es la prueba de la arbitrariedad absoluta del régimen. La prueba de una dictadura es que decide cuándo entra y sale uno en función de sus intereses. Hay presión porque esta niña pobrecita, 16 años, escribió esa carta absolutamente tremenda y se crea una indignación mundial, entonces la suelta. Es la prueba de que la justicia la decide él en función de las presiones que se ejercen. A más presión, más obligación de liberar y excarcelar, lo cual demuestra, insisto, nuestra tesis es buena. Hay que seguir ejerciendo presión para que él libere, ¿no? Y todo lo que sea apaciguamiento y retirar la presión, lo que hace es envalentonarle. Y en el caso de Rocío San Miguel, que yo he seguido de cerca, es devastador, como tantos otros, pero, en fin, es la prueba absoluta de la inoperancia, incompetencia y falta de voluntad del gobierno de España a la hora de defender los derechos humanos en Venezuela y de su estrategia fallida, si es que la tiene, ¿no? Rocío lleva ahí desde el mes de febrero. 9 meses. La foto que apareció ayer es devastadora, desoladora, ¿no? Con su cuerpo efectivamente demacrada, una mujer que es un referente absoluto en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos, activista, abogada de primer nivel, y como ella y también otros. Yo tuve la ocasión el martes cuando vinieron a la tribuna de los invitados en el Congreso de los Diputados a seguir el debate, estaban familiares de presos políticos y estaba el hijo de Perkins Rocha, también otro hombre extraordinario que ha sido detenido en la resaca postelectoral. Perkins Rocha, que es una figura eminente, es un jurista de primer nivel, también mano derecha de María Corina, que además tiene una enfermedad y que está recluido, ¿no? Y como ellos, 1.900 personas, presos políticos que hay, son casi 2.000 presos políticos. 200 niños había, de los cuales quedan unos 60 y pico, entre no se sabe exactamente cuántos, pero más de 50, 60 adolescentes. Esto es una barbaridad. Y si no reaccionamos ante esto, insisto, no entiendo ante qué vamos a reaccionar. Por eso yo he puesto el ejemplo de María Corina. ¿Qué están esperando? ¿A que se la lleven? ¿A que la encarcelen? ¿A que la recluyan? ¿A que la hagan desaparecer? Y esto nos interpela a nosotros. Nosotros ya no podemos seguir llenándonos la boca de la defensa de los derechos humanos y las libertades, ni en Europa ni en ningún sitio, si no somos capaces de actuar en el caso venezolano. A Cuba la abandonamos. Occidente abandonó a los cubanos. Y Cuba es una pieza clave, y esto quiero resaltarlo, de lo que hay detrás. Parte de lo que pasa en Venezuela, una parte muy importante de la tiranía venezolana, se debe a la impunidad que ha gozado Cuba como campo de entrenamiento, maquinaria intelectual y organizativa de todo ese horror, ¿no? Los cubanos los abandonamos. ¿Cuál es el plan? ¿Atrincherar Venezuela, cerrarla y que se convierta en una Cuba enorme? Es inaceptable. No, pues esta semana, diputada, estábamos entrevistando a la familia de Manuel de Jesús Esplugas, joven de 26 años que muere, según todas las denuncias, tras una paliza en la cárcel, torturado, golpiza, lo golpearon hasta matarlo, según denunciaba su mamá, llorando ahí al lado del cadáver. Una barbaridad. Estamos viviendo épocas de barbaridad y angustia, que a veces uno siente que el mundo es indiferente o tiene todos esos intereses que usted escribe, esas afinidades ideológicas que no debe ser, por más afinidad ideológica como ha demostrado Boric en Chile, no puede ocultar algo tan horrible, tan brutal como son las violaciones a los derechos humanos. Es espeluznante realmente. Quiero preguntarle a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo sobre Edmundo González. Aquí en NTN 24 lo dijo Idania Chirinos, él volvía el 10 de enero. Iba a Venezuela presencialmente a tomar posesión de su cargo como presidente de los venezolanos. O sea, lo ha reiterado muchas veces ya durante los últimos días a medios de comunicación españoles, diciendo que va a ir, que hay que enfrentar el miedo, que no se puede tener miedo y que tiene toda la disposición y la preparación para ir a enfrentar esto allá en Venezuela. ¿Qué esperanzas ve usted de que esto realmente suceda? ¿Sucederá? ¿Será proclamado y será juramentado como presidente de los venezolanos Edmundo González? ¿Sucederá? Todo el mundo se lo pregunta. ¿Qué piensa usted?
Bueno, yo creo que hay que luchar para que eso suceda. Y no es tanto ni las esperanzas ni la ausencia de esperanzas. O sea, yo soy por carácter, esto va por el carácter, yo soy combativa y por tanto optimista. Es decir, depende de nuestra voluntad y de nuestra determinación, de nuestras convicciones y de nuestro coraje que las cosas salgan bien, ¿no? Las cosas no van a salir bien simplemente de manera automática y porque, no sé, el destino lo dicte o unas fuerzas superlativas o lo que fuera, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Y por eso yo apelo a la conciencia individual de los líderes políticos, de los dirigentes que tienen influencia, de la gente del Vaticano, de la gente que va a gobernar en Estados Unidos y que está gobernando en Estados Unidos y que va a tomar posesión a partir del día 20. Importantísimo lo que hagan, del gobierno de Colombia, de la oposición colombiana. Es decir, cada uno de nosotros tiene que mirarse ante el espejo, ser consecuentes con aquello que decimos defender y pasar a la acción. Y por supuesto, sin ningún miedo. Cuando tú plantas cara a la tiranía recula. Cuando tú plantas cara a la mentira y a la mentira y la injusticia reculan y ceden. Si tú cedes, entonces eres un rehén y estás muerto, ¿no? Por tanto, la libertad requiere un carácter combativo y de coraje y de no desistimiento. Y el ejemplo más claro es María Corina, que realmente es una de las figuras más impresionantes de las últimos, no sé, medio siglo realmente, y en Latinoamérica, en el mundo hispanoamericano en general, absolutamente la gran heroína, como decía yo, ¿no? Una mujer que, en fin, si los movimientos feministas contemporáneos no fueran tan sectarios, como dije un día, deberían levantarle un inmenso monumento, porque es realmente la mujer más empoderada, como diría el feminismo, del mundo, ¿no? Una mujer cuyo coraje trasciende fronteras, ¿no? Y esa es la actitud a seguir, ¿no? No cansarse, no resignarse, no tirar la toalla, seguir luchando arriba, 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 como el salmón, ¿no? Contra la corriente. Y a veces esas corrientes son tan poderosas y a veces las fuerzas de la violencia y el mal parece que van a vencer, pero si tú te vuelves a levantar y sigues luchando, si hay alguien detrás que sigue luchando contigo, se va a acabar ganando. Y yo sé que esto se va a acabar ganando, pero eso requiere que cada uno de nosotros asuma nuestra responsabilidad, no solamente con los venezolanos, como digo siempre, sino con nosotros mismos. Lo que está en juego en Venezuela no es simplemente el futuro de los propios venezolanos y de los 8 millones de exiliados y de ese pueblo, ¿no? O de los colombianos, que son países vecinos, o está realmente en juego lo más importante que hay en la vida en comunidad, que es la vigencia de la verdad en la vida pública, que eso son lo que sucedió el día 28, todos sabemos lo que sucedió y la verdad, es decir, la verdad está en esas actas y que la verdad rija en la vida pública es crucial para que haya paz, porque si no se impone la mentira y se impone la violencia. Y en segundo lugar, está en juego nada más y nada menos que la voluntad soberana de las urnas, es decir, la democracia. Y si no se impone el resultado de las urnas y se hace efectivo, se sienta un precedente absolutamente diabólico para cualquiera de nuestras naciones. Es decir, que ahí los resultados electorales se van a decidir por la fuerza, y quien tiene la fuerza, quien tiene las armas, va a decidir quién manda. Y eso no es democracia, eso es todo lo contrario, eso es la tiranía. Con lo cual se está jugando, insisto, la democracia no solamente en Venezuela, sino en cada uno de nuestros países. Está jugándose el orden liberal. Y si gana Maduro, ganará China, ganará Rusia, ganarán todos los enemigos, ganará Irán, los enemigos de la libertad y de la democracia y la convivencia pacífica. Y por eso tiene que perder. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Le quiero agradecer muchísimo a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Para mí siempre es un honor entrevistarla, una mujer absolutamente comprometida con los principios democráticos, que le preocupa su país, España, que le preocupa su otra región, porque sabemos que también es suya, la de América Latina, que siempre está siguiendo los temas, porque Cayetana no solamente es política, diputada, es periodista, escritora, y es una de las intelectuales más respetadas dentro de los defensores de la democracia. Muchísimas gracias, diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Un placer contar con una mujer
que no claudica frente a los principios que son clave para Occidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Una feliz noche, diputada. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen opinando sobre los planteamientos hechos en esta entrevista en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, en Instagram, @Segurizati, en @LaNoche NTN24 y en @Jefferson NTN24. No olviden que la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Gracias, Jefferson. La pregunta sigue abierta. ¿Por qué a gobiernos democráticos, gobiernos que han llegado con o por las vías democráticas al poder, que supuestamente defienden los principios democráticos y los derechos humanos, civiles, básicos de las personas, hay que instarles para que tomen acción frente a una barbaridad de lo que se vive en Venezuela? ¿Por qué hay que instarlos? ¿Por qué no lo hacen por principio y por coraje y por convicción propia? La pregunta la dejo abierta. Buenas noches, gracias por acompañarnos, sigan en nuestra programación.